todo tu auditorio. Pues mira, evidentemente el anuncio de Banco de México el día de hoy sorprende por dos razones, ¿no? La primera porque contrariamente hoy mismo Banco of America lanza también, revisa sus proyecciones, en donde sí efectivamente concede un poco de mayor crecimiento para el 2022, pero nos llama la atención que para 2023 Banco of America está previendo un crecimiento negativo de la economía, es decir, una contracción de la actividad económica para 2023, sobre todo en el primer semestre del año, y Oxford Economics también acaba de señalar que el crecimiento esperado para México en el 2023 será de 0.6%, Uf. es decir, menos del 1%. Yo creo que estas estimaciones, primero que todo para 2023, reflejan la gran incertidumbre en el mercado por dos razones, ¿no? México, la economía mexicana está ligada a la de los Estados Unidos, evidentemente, y sí hay un consenso en que la actividad económica en Estados Unidos se va a deteriorar. Entonces, el anuncio de Banco de México, pues yo creo que crea más incertidumbre respecto a lo que se está esperando en 2023. Para 2022, mucho tiene que ver el tema inflacionario, Ujú. mucho tiene que ver el cierto repunte, sobre todo en el tercer trimestre de la economía norteamericana. ¿Qué podemos esperar? Pues yo creo que todavía estamos en veremos de lo que va a pasar en el último trimestre de 2022. ¿Por qué? Porque los datos económicos en Estados Unidos ya prenden focos amarillos. Probablemente se llegaría, en el caso de México, yo te digo, a un 2.5. Veo muy complicado que se llegue al 3%, y mucho más complicado que se llegue a lo que dice Banco de México en el 2023. Lo que es un hecho es que en todos los escenarios se está previendo una mayor inflación. Ahora, en México los indicadores también son muy confusos. Por ejemplo, si bien es cierto que el empleo se ha recuperado, Ujú. también es cierto que se ha recuperado solamente en los niveles o en los puestos de trabajo que ganan menos o que tienen menos percepciones. De hecho, la encuesta del INEGI habla de que al tercer trimestre de este año, las plazas que ganan o los puestos de trabajo que reciben un sueldo superior a los 5 salarios mínimos, y estamos hablando aproximadamente de 26,000 pesos, se redujeron en más de 100,000 plazas. Los salarios que están en el nivel de abajo, es decir, entre unos 15 y 26,000 pesos, Ujú. también se redujeron 4%, y los que aumentaron ligeramente fueron estos puestos de trabajo en donde la gente recibe un salario entre 10 y 15,000 pesos mensuales, lo que nos muestra y lo que combinado con la inflación, pues hace prever y deja ver por qué las familias están sufriendo precisamente con sus quincenas y con pues el gasto diario, ¿no? 4 de cada 10 familias, 4 de cada 10 trabajadores tienen incertidumbre sobre su futuro laboral, lo cual también es un indicador pues no muy bueno. Entonces, si bien es cierto que por un lado puede haber indicadores poco más optimistas, lo cierto y la realidad es que pues México no está bien. Los ingresos tributarios se acaban de publicar, marcan una caída sobre todo por el subsidio que se ha dado a lo largo del año a la gasolina, y lo que es un hecho es que la inflación va a continuar, y yo te diría que al menos el primer semestre del próximo año va a ser muy complicado. Publicaron hace poco el dato de empleo, estamos cerca de los 900,000 empleos generados este año, pero contrariamente estamos en un nivel de 1.6 millones de personas que han tenido que solicitar o han recurrido a su Afore para retirar de su Afore por desempleo. Entonces, creo que la lectura de los datos que está haciendo Banco de México es confusa. Siento y pareciera que están actuando un poco más como respaldadores en estos momentos del gobierno, cuando pues tenemos en la agenda muchos temas que yo te diría hacen prever un futuro de incierto hacia negativo, en vez del optimismo que se está tratando de mostrar con Ujú. las cifras de Banco de México. A ver, hablas de incertidumbre,
tocaste el tema de la inflación, el tema de la pobreza, que ya lo platicamos hace apenas unos días, este crecimiento terrible de la pobreza en nuestro país. Hablaste de salarios. ¿Cómo entender en todo este entorno, Mario? Por un lado, la paridad peso-dólar, que es interesante. Hoy estaba viendo, está a 19.77. Hace mucho que no lo veíamos en estos niveles. Y aprovecho también para preguntarte, porque sobre esto leía yo esta mañana, no sé si tuviste oportunidad de leer la columna de Enrique Quintana, que habla de un México como un remanso de estabilidad. Sí, mira, yo te diría dos cosas. El tipo de cambio que tanto se ha comentado sobre el tipo de cambio a lo largo de este año y nos preguntamos por qué su estabilidad. Yo te diría aquí dos referencias, ¿no? La tasa de interés que tiene nuestro país, que es ya 10.5%, que es infinitamente alta comparada contra el resto de los países en desarrollo. Vamos a hablar de los niveles de tasa de interés que hay en Europa, que hay en Estados Unidos. No son ni siquiera la quinta parte de lo que es la tasa de interés en México. Entonces, ¿esto qué ha provocado? Pues que se mantenga el flujo de inversión hacia nuestro país, de inversión financiera, por los altos rendimientos, y esto le esté dando, vamos a llamarle así, cierta fortaleza a la moneda. ¿Por qué? Porque nuestro tipo de cambio no es fijo, nuestro tipo de cambio es flexible, es decir, depende de la oferta y de la demanda y de los flujos de capital. Entonces, la tasa de interés ha sido un factor determinante en la estabilidad del tipo de cambio. Si Banco de México bajara la tasa de interés, yo te aseguro que el tipo de cambio pues mostraría otro comportamiento. Ese es un tema. El segundo tema es el tema de los flujos de las remesas del exterior, que estamos viendo que en general en América Latina y en México siguen manteniendo un incremento cada vez más moderado. Lo estamos viendo con los datos que se publican mensualmente por el Banco de México. Si bien es cierto, siguen siendo positivos y siguen mostrando crecimientos, estos crecimientos cada vez son más moderados y tiene que ver mucho con el desempeño de la economía norteamericana, que poco a poco va siendo más lento, ¿no? Entonces, esto también ha mantenido el tipo de cambio en niveles aceptables. Es decir, no es un fenómeno, digamos, que esté reconociendo el buen manejo o la buena situación de la economía, porque pareciera paradójico que esté la inflación en los niveles que esté aumentando la pobreza, que esté aumentando la desigualdad en el ingreso, que esté aumentando, por ejemplo, la pobreza laboral, y por el otro lado el tipo de cambio se mantenga en los niveles que se ha mantenido. Esto no quiere decir que necesariamente la economía mexicana esté bien. Lo que quiere decir es que la tasa de interés está siendo lo suficientemente atractiva para mantener los flujos de inversión financiera, que esto es un dato muy importante y que ayuda a mantener el tipo de cambio. Pero contrariamente, esta misma tasa de interés elevada está haciendo, por ejemplo, que el costo financiero, es decir, los intereses que tenemos que pagar como país por la deuda, pues cada vez sean mayores. Hay que recordar que para 2023 van a superar el billón de pesos, y por cada punto que aumenta la tasa de interés, más o menos el costo financiero, o sea, los intereses que tenemos que pagar, aumentan más o menos en 100,000 millones de pesos, lo cual tampoco es un dato que sea bueno para las finanzas públicas. Entonces, si el tipo de cambio fuera flexible, como hace 30 años, Paco, pues yo te diría, pues sí, la fortaleza del tipo de cambio. Pero aquí más que todo es una variable de ajuste, más que una variable que esté indicando pues la estabilidad o la fortaleza de la economía. Caray, pues bueno, con lo que nos dices, yo lo resumo en: hay que tener precaución en el manejo de nuestro dinero, a título de finanzas personales, por supuesto, pero bueno, hay que tener mucha precaución. Mario de Costanzo, como siempre, un gusto. Al contrario, Paco, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Vámonos ahora con los indicadores financieros. Wall Street cerró mixto. El Dow Jones bajó 0.54%, finalizó en 33.669.61 unidades. El Nasdaq recuperó 0.28%, cerró en 11.536.05 enteros.
La Bolsa Mexicana de Valores perdió 3.01%. Terminó en 51.684.86 unidades. La tasa de interés de los CETES a 28 días cerró sin variación. Se mantuvo en 9.68%. La mezcla mexicana de petróleo se vendió en $71.48. Hace un año se cotizaba en $66.49. Déjeme platicar.